Always such a privilege to Es un sing together. privilegio cantar juntos. Not easy to preach after singing a No song like es that. fácil predicar después de escuchar un canto como este. Yo creo que Tom lo hizo a propósito. Is he worthy? He is, and no one Eh, else is. Él es digno y nadie más lo es. We come this morning to Ephesians. Venimos en esta mañana al libro de Efesios. What an amazing book. Es un libro increíble. I've got to get it together. This is going to be rough. Necesito comenzar, me está costando Let me mucho begin by trabajo. reading the first Y voy a 14 comenzar verses, leyendo los setting this in primeros hearts and 14 minds, versículos y eso va a ir asking the Lord to use His enfocándonos word. en el Señor por medio de su palabra en esta mañana. We read starting in verse 1, Dice el Paul, versículo número 1, an Pablo, apostle of apóstol de Christ Jesus Jesucristo by por the la will of voluntad God. de Dios, To the a los saints who santos y are in fieles en Ephesus Cristo and are Jesús faithful que están in en Christ Éfeso, Jesus, gracia grace y to paz a you, vosotros and peace from de God Dios our nuestro Father and the Padre Lord Jesus y del Christ. Señor Jesucristo. Blessed be the Bendito God sea and el Father of Dios y our Lord Padre de Jesus nuestro Señor Christ, who has Jesucristo blessed que nos us bendijo in con Christ toda with bendición every espiritual en spiritual los lugares blessing in the heavenly celestiales en places, Cristo, even as He según nos chose us in escogió en Him Él before antes the de la foundation fundación of the del world, mundo that para we que should be fuésemos holy santos y and sin blameless mancha before delante Him. de Él, en But He amor, predestined us for habiéndonos adoption as predestinado sons para through ser Jesus Christ, adoptados according hijos to the suyos purpose por of medio de His will, Jesucristo, and to según the el puro praise of His afecto de su glorious voluntad, grace, para in alabanza de which la He has gloria de blessed su us gracia, con in la the cual nos hizo Beloved. aceptos en el In amado, Him en we quien have tenemos redemption redención por su through His sangre, blood, el perdón de the pecados según forgiveness las of our riquezas de su trespasses. gracia. And this according to the riches Que hizo of His sobreabundar grace, para con which nosotros He en has toda lavished upon us, sabiduría, en inteligencia, in all wisdom, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. insight. Según By el the way, the fact that it's here now just beneplácito, means you guys aren't praying hard enough. Okay, you need to help me out necesito there, que okay? oren más fuerte, no me están ayudando. Which He Necesito lavished upon predicar, us in all wisdom and dándonos insight, a making conocer known el to us misterio the de su mystery of voluntad His según will, su according to His purpose, beneplácito, which He el set cual forth se in había Christ as a propuesto en plan sí for the mismo fullness de of reunir time, todas las to cosas unite en all Cristo en la things in dispensación del Him, cumplimiento things de in los heaven and tiempos, things on earth. así las que están en In los Him we have cielos obtained como an las que están en la inheritance, tierra. En Él having been asimismo tuvimos predestined according herencia, to the habiendo purpose sido of Him who predestinados works all conforme al things according to the propósito del counsel que of hace His todas will, las cosas según el so designio de that su voluntad, a fin we, de que who were the first seamos to para hope in alabanza Christ, de su might be gloria to the nosotros praise los of que His primeramente glory. esperábamos en Cristo. In En Him Él you también also, when you vosotros, heard the word habiendo of oído la truth, palabra de the verdad, gospel of el your evangelio de salvation, and vuestra believed in salvación, Him, y habiendo were creído en sealed Él, fuiste with the sellados promised con el Holy Espíritu Spirit, Santo de la who is the promesa, guarantee que of es our las arras de inheritance nuestra until the herencia acquired hasta la possession of it, redención de la to the posesión praise adquirida para of His alabanza glory. de su gloria. Amen. Amén. Well, this morning Esta mañana we come again to a wonderful section regresamos a of una Scripture. sección We've hermosa already de sung las a Escrituras. doxology, and Ya here we cantamos come to a una new doxology, doxología y aquí a hymn tenemos of otra. praise written Es un by the himno de Apostle Paul, alabanza given escrito to the por Pablo Ephesians, a hymn of aquí praise en given este really libro to de all three Efesios members of y the se Trinity. dirige a los tres miembros de And la so after a Trinidad. brief introduction Así es where de que Paul después de una breve establishes his introducción, apostolic Pablo authority, he establece immediately su launches autoridad off apuanza. praising Y God the Father in él verses 3 alaba a through Dios el 6. Padre And en he los praises versículos Him del for 3 al His 6 y le election alaba por of su, us, of His su divine elección choice, for His de los predestination santos a los cuales ha of us predestinado, to sons adopted into His family. aquellos And this que all fueron before adoptados en la time familia began. celestial. Así And then in empieza. verses Y 7 después en through los versículos 12, del Paul 7 al turns his 12, Pablo attention dirige su to atención al God the Son. Hijo. And to Him he offers Y praise a for His él le work in alaba our por el trabajo redemption, que ha realizado en la for the cost redención, that was paid el for our costo que salvation. pagó por nuestra And salvación. then finally, Y in después verses 13 finalmente en los through 14, versículos 13 y Paul 14 praises Pablo the alaba Spirit for al His Espíritu work in Santo por el securing our trabajo que salvation and sealing hace our en asegurar salvation and nuestra guaranteeing salvación it por ese for sello, por all esa garantía eternity. que tenemos para la Now, eternidad. each of these, if we Cada just camp out on these for just uno a de moment and estos we think about these elementos, things, si pensamos en ellos detenidamente, cada uno de is enough ellos es suficiente to cause us to praise God for para all of eternity. que caigamos de rodillas y alabemos al Señor But all por of toda them la together eternidad. Pero is too todos much. juntos es demasiado.
And so last week we focused on Así es de God que the la Father, semana and pasada nos enfocamos en we Dios el saw and Padre focused in on this idea of y nos predestination. enfocamos en la idea de la And we learned that predestinación y behind the word aprendimos que detrás de la palabra is the predestinación thought or the está el idea, the pensamiento, la concept of being idea de ser predestined for a predestinados particular para una goal that meta God has in particular que mind. Dios tiene en mente. And we found Y out descubrimos que that goal is for esa us to be meta adopted es que into God's seamos family adoptados en la familia de made Dios into y the hechos a la likeness of His semejanza de Son. Cristo. This, Paul Esto says, was lo dice according Pablo to the good de pleasure acuerdo of al his, that's God the beneplácito de su Father's voluntad. will. This great doctrine is, of Esta course, doctrina, confirmed por elsewhere in the supuesto, Bible. We está looked at one confirmada a passage, través Romans de la Biblia. Lo vemos, por 8:28-29 ejemplo, en last Romanos week, where Paul 8:28. writes, "For we Lo know estudiamos la that semana for those who pasada. love Pablo God, escribe all y sabemos things que a los work que aman a Dios together todas las for cosas les those who are ayudan a called bien. Esto es a los que according to conforme a su His propósito purpose." son llamados. It is not our Porque a purpose, it los is que His purpose. For antes those conoció whom He también los foreknew, predestinó. He No es also de nosotros, predestined, es de Él predetermined que lo ha to be determinado. Mira conformed lo que into dice, the también los image predestinó of para His que fuesen Son. hechos conforme a la imagen de su So, Hijo. the Bible teaches that Así es de God is que la sovereignly Biblia working in enseña all que things to Dios bring this es about. soberano y trabaja en todas las Now, this cosas para doctrine, llevarlo a cabo. which can Esta doctrina oftentimes is a muchas stumbling veces block, es una piedra de tropiezo para las can personas, also be an pero extreme también encouragement. es de mucho ánimo, And especially even as we've seen this morning especialmente from David in hard como times. lo vimos en esta mañana en The el reason Salmo for que this leímos is en that tiempos whatever complicados, y you es are que in, cada whatever the circunstancia circumstances de la are of your vida que life, vengan a tu you vida, know tú that it has sabes, all tú been sabes ultimately que a final de preordained by cuentas God. Dios las ha permitido, for las your ha good. ordenado para tu bien. But even higher than that, Pero todavía this más is not allá, about us, no es acerca de nosotros, God's glory. es para la gloria de Dios. James talks about this. Santiago nos habla acerca James de 1:2. esto. Mira, ve a Count it Santiago all 1:2. joy, my Hermanos brothers, míos, when you meet tened trials por of various sumo kinds, for you gozo know cuando os halléis en testing of your diversas faith pruebas, produces sabiendo que la prueba de steadfastness. vuestra fe produce And let paciencia. Mas steadfastness tenga have la its full paciencia su effect, obra completa, that you may be para que seáis perfect and perfectos y complete, cabales, lacking sin in que os falte nothing. cosa alguna. Count it all joy. Now wait a second. Espera un minuto. In our trials, En nuestras in the hard pruebas, things of en life, estos momentos complicados de la vida, James, this is so inconsiderate. We are just Santiago supposed to count it all dice joy. que debemos de How gozarnos. do we do that? ¿Cómo hacemos eso? And the answer is Y la because there's respuesta a es que theology sabemos la behind it. teología que está detrás de todo esto, y la teología es simple. Sabemos que Dios está trabajando. Sabemos esto. Es que Dios ya ha predeterminado todas las cosas, y en tal cosa venimos a Él, y lo vemos que es todopoderoso, vemos que Él es bueno, sabemos ahora que Él está trabajando con un buen propósito en nosotros y confiamos en Él. Cualquier cosa que venga, cualquier cosa que Dios traiga a nuestra vida, confiamos en Él, nos sometemos a su voluntad. Encontramos paz en las cosas. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Nosotros tenemos paz, la gente de Dios tiene paz porque sabe que su Dios está en control, no nosotros, no el hombre. Sabemos que Él está trabajando en nuestras vidas. Así es de que la doctrina de la predestinación y la idea de que Dios ha predeterminado todas las cosas para que puedan ser usadas para nuestro bien y su gloria es un gran estímulo, es de ánimo para nosotros. Y aquí es donde descansamos. Lucas 12:32 dice, el Señor le dice a sus discípulos, así como a nosotros, no temas manada pequeña, no te desanimes. Él es el Padre que le ha placido darles el reino. Y nosotros descansamos en eso, sabiendo que Él está haciendo y trabajando en todo esto. ¿Y qué tan bueno es Él?
sabiendo que alguien está en control. Tú quieres saber quién está en control. Mira lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y ahora dudas de su bondad en medio de las tribulaciones, en esos momentos en la vida complicados y no entiendes? Y la realidad es que todos dudamos y ponemos nuestra mirada en nosotros mismos o en las circunstancias. Pero cualquier cosa que tú pases, no importa el dolor, el tamaño de esa circunstancia, recuerda que Él entregó a su Hijo para que tuvieras perdón de pecados. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo dice que esto debería de animarnos para seguir adelante. Ahora, hablamos la semana pasada que la doctrina de la predestinación no es para que nosotros descansemos. Y bueno, si Dios está en control, si ya ordenó todas las cosas, bueno, pues simplemente quitamos las manos del volante y dejamos que el carro se vaya solo. No, nosotros tenemos que tener las manos en el volante y vamos a conducir escuchando la voz de Dios, y especialmente en medio de las tribulaciones no sabemos qué hacer, cómo pensar, a dónde dirigirnos. Por eso vamos a Dios y le pedimos a Dios sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Él es un hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. A lo mejor no sabes qué decir, qué hacer, a dónde dirigirte, pero Dios lo sabe y Él quiere ayudar. Y si Él ya ha preordenado todo para moldearte a la imagen de Cristo, seguramente desea darte la sabiduría para que tomes las decisiones adecuadas. Y después de decir todo esto, como una introducción muy larga, esta doctrina de la soberanía de Dios sobre todas las cosas es un consuelo extremo en todo momento para cada uno de nosotros. Ahora, de regreso a nuestro pasaje, encontramos aquí que todo esto comenzó con nuestra salvación, y dice el versículo 6 que esa salvación es para la alabanza de su gloria, con la cual nos ha bendecido el amado. ¿Recuerdas? Él nos ha bendecido por la unión que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, todo esto es para la gloria de Dios. La semana pasada nos enfocamos en la obra de Dios el Padre, nuestra salvación, y nosotros aprendimos que todas estas bendiciones tienen su causa original en la elección divina del Padre. Y sabes, Él lo eligió mucho antes de que nosotros tomáramos decisiones, y aquí ahora nos enfocamos en el trabajo del Hijo de nuestro Señor Jesucristo en la salvación. Y a lo mejor tú debes de entender que la justicia de Dios se debe de llevar a cabo, porque nosotros somos pecadores, personas como tú y yo no merecemos estas bendiciones. Sabes, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestes. Mira lo que dice aquí.
¿Y cómo puede ser posible esto? Algo debe de ser incorrecto. ¿Cómo Dios hizo eso adecuado? Nosotros no lo merecíamos. Si un hombre que tiene mucho poder entrara en la prisión y eligiera a un grupo de convictos para que quedaran en libertad sin satisfacer primero las demandas de la justicia, alguien con razón lo acusaría de ser injusto. ¿Sabes? Es lo mismo que sucede con nosotros. La justicia tiene que ser satisfecha. Nosotros somos culpables. Merecemos el castigo. No se nos puede dejar libres así como así. Nosotros no podemos caminar como justos. Algo tiene que suceder y venimos a la pregunta, ¿cómo han llegado todas estas bendiciones a nosotros? Entendemos que son nuestras, Dios nos las ha dado, pero ahora queremos saber cómo fue posible que recibiéramos estas bendiciones siendo pecadores. Esta sección podría dividirse en tres partes: la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero otra manera en la cual nosotros podemos dividir esto es en los versículos del 3 al 6. Tenemos una bendición pasada, a saber de nuestra elección. En los versículos del 7 al 12 tenemos una bendición presente, hablando de nuestra salvación. Y en los versículos del 13 al 14 tenemos una bendición futura sobre nuestra glorificación, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y si te das cuenta, hay bendiciones por todos lados. Y de alguna manera nosotros estamos en medio. ¿Cómo pasó esto? Es lo que vamos a estudiar en esta mañana, y me gustaría enseñarte tres bendiciones que hicieron posible esto. La primera palabra, nuestro primer punto, es redención. En Él, escribe Pablo, nosotros tenemos redención por su sangre. En Él tenemos redención a través de su sangre. Antes en Él. Y otra vez, estas palabras las vas a encontrar a través del libro de Efesios. Es muy significante porque va a excluir todas las posibilidades de redención. ¿Y cómo es que tenemos redención? ¿Cómo es que tenemos perdón? ¿Cómo calmamos nuestra conciencia que es culpable? A lo mejor te preguntas, si Pablo dice, no hay otra opción más que a través de Él. Y tú puedes decir, no, Pablo, puede haber otras opciones. A lo mejor a través de la religión, o a lo mejor a través de buenas obras, o a través de la psicología, o quizá Pablo podemos a través de una filosofía o forma de pensar, o a través de la venganza, o a lo mejor llevar un estilo de vida pacífico, o dar dinero, o a lo mejor derribando el sistema, o a lo mejor a través de un político nuevo. Quizás de muchas formas se puede satisfacer la conciencia, pero ¿sabes? Al final solo hay una solución verdadera, y Pablo dice que esa redención solo puede ser encontrada en Él. Mira lo que significa la redención. ¿Se escucha mejor este micrófono? Ok, gracias. La redención nada más puede suceder a través de Cristo Jesús. Y debemos de entender esto. ¿Qué significa esta palabra redención? Y esta palabra es importante, tiene un significado especial. No es... Wow, se escucha mucho mejor. Lo siento por haber usado el micrófono anterior. Esta palabra redención no tiene el significado común, porque tiene una preposición apo, que significa lejos de, así que el significado literal de la expresión es redención lejos de algo. Y mira lo que nos indica. Expositores y comentaristas han estado mucho tiempo. Por ejemplo, Juan Crisóstomo comentó el hecho de que Pablo no usó la palabra común para redención, sino que usó una palabra intensa.
Y indica que no nada más fuimos redimidos, sino que fuimos redimidos y hemos sido puestos lejos de algo. Y nosotros sabemos que hemos sido puestos lejos del pecado y de Satanás. Así es de que la redención es esencialmente una misión de rescate. El Señor Jesucristo, el Hijo, de acuerdo al plan de Dios, ha declarado una misión para redimir a su pueblo del pecado y de Satanás. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que cualquiera que hace pecado, esclavo del pecado es. En Efesios 2:1 nosotros leemos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Eso era nuestro rey. Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne. Así es de que nuestro pecado no es como una mosca que nos molesta de vez en cuando, se va y viene. No, nuestro pecado es como un captor cruel que nos mantiene en el cautiverio y nos lleva al reino de las tinieblas donde Satanás gobierna. Éramos nosotros ciegos. Nosotros no sabíamos, no podíamos ver, éramos cautivos del pecado. Ahora recuerda que Pablo está escribiendo esto desde la prisión. Alguien que está esclavizado por el yugo romano. Y estoy seguro que él quería ser libre, pero no podía ser libre. Él estaba cautivo. Él no tenía el poder para salir. Ahora imagínate. Cuando él está escribiendo esto, él está pensando en las bendiciones que tiene a pesar de estar en esa prisión. Por eso usa esta analogía de las prisiones, como en Cristo Jesús estamos seguros. En Cristo, es lo que escribe, en Cristo nos ha dado redención. Las puertas se han abierto. Y ya no. Entonces, primero, la redención significa ser libres de algo, ser libres del pecado y Satanás. Pero este no es el único concepto que está junto a esta palabra, porque también da la idea de que esta redención viene con un costo. Alguien tiene que pagar. Por eso nosotros leemos en este versículo 7, en Cristo tenemos redención por la sangre de Cristo. Ese es el costo. Sangre tuvo que haber sido derramada. Él murió en la cruz del Calvario, dio su sangre para que fueras libre. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, y aquí está nuestra palabra, eterna redención. Esta es una redención eterna. Para siempre hemos sido redimidos de esa esclavitud. Y esto es final. Hay una pequeña historia que se cuenta acerca de un niño pequeño que pasó por muchos problemas para construir un carrito chiquito muy bonito. Y él puso todos los detalles y compró el material, trabajó fuerte y él estaba muy orgulloso de lo que había hecho porque trabajó muy fuerte. Y él puso este carrito en su mochila y fue a la escuela y se lo quería enseñar a sus amigos y a sus maestros. Pero él protegía mucho a este carro, pero sin embargo, a lo mejor no lo cuidó tan bien, porque cuando llegó a la casa, después de habérselo enseñado a sus amigos, a sus maestros, al llegar a su casa se dio cuenta que no estaba en su mochila. Alguien lo había robado. Claro, a él le dolió mucho porque él lo hizo, él trabajó, él amaba ese carro.
Después, caminando en las calles, se dio cuenta para su sorpresa que estaba su carro en una tienda, se estaba vendiendo, tenía un precio ahí. Él tenía el dinero para comprarlo, así es de que entró a esa tienda, dio ese dinero y obtuvo de nueva cuenta su carro. Y mientras salía de la tienda, el dueño de la tienda escuchó al niño decir: ahora, pequeño carro, eres mío. Te hice y también te compré. Eres mío. De la misma manera, nosotros estamos en Cristo Jesús y somos doblemente suyos. Él nos hizo y Él nos ha comprado. Él nos ha hecho y nos ha comprado. Somos creados por Dios y hemos sido redimidos a un precio muy alto. Y sabes, si tú estás en Cristo Jesús, Él te hizo y Él también dio su vida por ti. Y sabes, el costo fue muy alto. El niño encontró el dinero, pero mira lo que hizo Cristo por tu salvación. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un precio muy alto. La sangre preciosa de Cristo Jesús, su Hijo unigénito, tuvo que dar su sangre. Y sabes, un sacrificio tuvo que haberse llevado a cabo. El precio de la ley tuvo que haberse dado para que fuera satisfecho, y era su sangre. Y la sangre no simplemente incluye el precio, sino el sacrificio tan alto, tan grande que se tuvo que llevar a cabo para que tú tuvieras redención eternamente. Se ha pagado todo. Nadie puede llevarte cautivo otra vez. Este es el Hijo de la redención. Esa es la primera bendición que tenemos. Nos ha redimido, pero no solo hemos sido redimidos. Aquí tenemos otra palabra. Hemos sido perdonados. Tenemos perdón. Perdón total. ¿Sabes? No es de mucha ayuda si pasas de un equipo a otro. Necesitamos ser perdonados, reconciliados con el Señor. Y vemos nosotros en el versículo 7 que tenemos las riquezas de su gracia. La realidad es que sí, nosotros estábamos jugando en el equipo equivocado, servíamos al príncipe de las tinieblas, pero todo esto era en rebelión contra Dios. Y había una gran separación. Nuestro pecado tenía que ser perdonado. Y Él dice: en Cristo tenemos este perdón. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y dice algo increíble: de acuerdo a las riquezas de su gracia. Esa expresión necesita ser explicada un poquito. Imagínate, esa redención, ese perdón va de acuerdo a las riquezas de su gracia. Recientemente escuché una ilustración que nos ayuda a pensar qué tan grande es esta gracia. Quizá tú has escuchado de John Rockefeller, el gran magnate del petróleo. Este hombre, que era extremadamente rico, el más rico de su época, aparentemente tenía la costumbre de dar monedas de 10 centavos. En aquella época era mucho dinero. Y daba estas monedas y la gente hablaba de su generosidad. Siempre traía su bolsa llena con todas estas monedas que él regalaba. Ahora la pregunta es:
El señor Rockefeller, el multimillonario de su época, dio de sus riquezas o de acuerdo a sus riquezas. Él dio de sus riquezas, pero no de acuerdo a sus riquezas. Él tenía mucho más. Cuando yo era niño, decía, ¿por qué los multimillonarios, a lo mejor uno de ellos, comparte un poquito con mi familia? A lo mejor pueden escribir un cheque de 3 millones y eso es nada para ellos. No es ni siquiera un centavo. Pero claro, ellos no lo hacen. Pero si ellos lo hacen, se acerca a esta frase según las riquezas. Pero creo que tú has entendido el punto. Dios no nos ha dado de sus riquezas, sino que nos ha dado de acuerdo a sus riquezas de su gracia. Y esto es algo increíble, porque Dios es absolutamente lleno de gracia. Y esa salvación y redención que tenemos en Cristo Jesús no tiene precio, no la puedes medir, va más allá de tu razonamiento, está completa, es abundante. En el versículo número 8 nosotros leemos, nos hizo sobreabundar con gracia. Si eso es verdad, si nosotros hemos sido perdonados tanto, si nos hizo sobreabundar con esta gracia, el punto que Pablo va a hacer más adelante es, si se nos ha perdonado todo esto, ¿cómo no podemos perdonar nosotros a alguien más? Mateo 18:23, leemos la parábola del Señor Jesucristo acerca de un siervo que se le perdonó. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad menor, y haciéndole le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y le dije, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cuál es el fundamento de esto? De esta doctrina. Sabes, Dios nos ha perdonado. Y la gente de Dios debería de estar ansiosa para perdonar, porque nosotros deberíamos de estar conscientes de la magnitud de nuestro pecado que fue perdonado. Cada pecado que se cometiera contra nosotros debería de parecer pequeñito a comparación de todo lo que se nos ha perdonado. Y tú sabes tus pecados delante de Dios. Tú sabes cómo te ha tratado Dios con misericordia, con gracia que te ha dado. Todos tus pecados deberían de ayudarte a perdonar cuando pecan contra ti. Así es de que nosotros perdonamos y no hay espacio para no perdonar.
todo ha sido cubierto con gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros debemos de hacer esto? Lucas 17:3. Cuidado con vosotros mismos, dice el Señor Jesús, si tu hermano peca. Y realmente no es una pregunta porque van a pecar. Si tu hermano peca contra ti, mira lo que dice aquí. Si él peca contra ti 7 veces en el día y 7 veces se vuelve hacia ti y te dice, me arrepiento, debes de perdonarlo. Es suficiente. 7 veces en un día. ¿Todavía tengo que perdonarlo? Yo no quiero perdonarlo. Pero la respuesta es que debemos de perdonar. ¿Y qué persona hace esto? Es la persona que se da cuenta cuánto ha pecado contra Dios y cuánto se le ha perdonado. Y cada vez que pedimos perdón a Dios arrepentidos, Él nos perdona. Esta persona que perdona reconoce cuánto se le ha perdonado. ¿Quién es este tipo de persona? Esta es la persona que no pone sus ojos en sí mismo, sino en el Señor. Ellos la única forma de llevar a cabo esto es ver la gracia de Dios que se ha derramado sobre nosotros. Así podremos nosotros perdonar. Sabes, Dios nos ha perdonado. Y te digo, esto es algo que Pablo va a tocar en Efesios 4:32. En el contexto, Pablo habla de que se entristece el Espíritu Santo cuando no se perdona. Dice Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros perdonamos porque vemos claramente todo lo que Dios nos ha perdonado. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo podremos ver esto? Éramos ciegos. No nos dábamos cuenta en el estado que estábamos y esto nos lleva a la tercera bendición. Se nos ha dado sabiduría. En Él tenemos toda sabiduría e inteligencia. Esta es otra bendición que se nos ha dado. La idea aquí es que Dios nos ha dado la sabiduría y la inteligencia para poder ver estas cosas que antes no podíamos ver y ahora las vemos. Lo que Él dice es que Dios no simplemente ha hecho el perdón posible, sino que también nos ha dado la sabiduría para dar ese perdón, porque hemos visto que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Éramos pecadores y antes no podíamos verlo, no nos podíamos beneficiar de esto, y ahora lo que nos dice es que Él ha abierto nuestros ojos para que podamos verlo. Todo esto ha sido puesto sobre nosotros porque Él ha abierto nuestro corazón, ha abierto nuestra mente, nuestros ojos para poder ver que debemos de perdonar. Y esto es algo increíble. Y no simplemente nos ha abierto los ojos. Mira lo que dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquel que sirve a Satanás sirve al pecado y se rebela contra el Dios del universo. Pero cuando se da la sabiduría y cuando se es adoptado en la familia de Dios, no simplemente hemos sido perdonados, también nos ha hecho parte de su plan eterno. Y dice Él, te estoy dando a conocer mi voluntad, todos estos misterios que antes no podías ver, te los estoy revelando.
porque hemos sido unificados con Cristo, ahora tenemos sabiduría, podemos verlo. ¿Y cuál es este misterio del que nos habla, el misterio de su voluntad? Bueno, aquí dice de reunir todas las cosas en Cristo. Al final de la historia, el Señor va a reunir a todos los creyentes en uno. Él ha dictado el plan supremo y después de eso, Él va a reunir todas las cosas en Él y va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Todo el universo va a estar unido a través de Cristo Jesús. Y Él dice, te he dado la sabiduría para que puedas ver todos estos misterios y tú vas a ser parte de todo esto. ¿Y lo merecemos? No. No, la realidad es que no. Por eso nuestra respuesta es vivir humildes delante de Él, dependiendo de su gracia, dándole gracias todo el tiempo. No ser orgullosos, porque sabemos que hemos sido humillados por una verdad, que hemos recibido todo esto por lo que Él ha hecho. No merecemos nada y se nos ha dado todo esto. Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo que usted nos ha dado. Y la realidad es que no lo merecemos. Y nunca lo merecemos, Señor. Sabemos eso y a pesar de eso, es increíble lo que nos ha dado y nosotros lo recibimos con gozo. Y sin embargo, esto no es lo más importante, porque lo más importante es que tenemos una relación con Cristo Jesús. Todo lo que podemos decir es gracias. Y todo lo que podemos hacer es depender de usted. Y todo lo que podemos hacer es vivir humildes delante de usted. Señor, mientras participamos de la mesa, ayúdenos a recordar correctamente lo que ha sucedido y acercarnos a participar con un corazón dispuesto y recordar, aunque sea un poco, lo que Cristo ha hecho. Oramos en su nombre. Amén. Mientras nos acercamos a la mesa del Señor, espero que sus corazones hayan sido preparados por lo que va a suceder. Sabes, es apropiado hacerlo en este domingo, cuando el Señor nos ha mostrado lo que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Nos ayuda a recordar lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Mientras los sugieres pasan a darles los elementos, les recordamos que en el centro hay pan libre de gluten para aquellos que necesiten este tipo de pan, y mientras lo están repartiendo, pasa tiempo con el Señor orando. Y déjame orar una vez más. Gracias nuevamente, Señor. Ayúdanos a preparar nuestros corazones por lo que vamos a recibir. Gracias porque podemos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Oramos en su nombre. Amén.